Le damos la más cordial bienvenida a cada oyente. Para el día de hoy corresponden los capítulos 14, 15 y 16 de Primera de Crónica. Escuchemos entonces el capítulo 14. Libro Primero de Crónicas, capítulo 14. E Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y albañiles, y carpinteros, que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había ensalzado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y aún engendró David hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samuá, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elesuá, Elpelet, Noga, Nefet, Afía, Elisama, de Eliada y Elifilet. Y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y como David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos, y extendiéronse por el valle de Rafaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, que yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los hirió David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen al fuego. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de los morales. Y así que oyeres venir un estruendo por las copas de los morales, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el campo de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, e hirieron el campo de los filisteos, desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y puso Jehová temor de David sobre todas las gentes. Bueno, iniciamos entonces con este capítulo 14, donde nos detalla cómo el Señor va guiando a David a pelear las batallas y a conquistar. Qué lindo es la actitud que nosotros podemos notar de este guerrero, no confiando en su destreza, en su experiencia, en los hombres que le acompañaban, porque recordemos que el libro de Crónicas al inicio, después de los 9 capítulos que revelan los nombres de lo que es el pueblo de Israel, resalta las grandes hazañas que los hombres que acompañaban a David en la batalla tenían. Y entonces David no confiaba en eso, no confiaba en la destreza de sus hombres, en la habilidad, en la capacidad. David necesitaba salir a la pelea, pero con la dirección de Dios. Tenía entonces eso muy en cuenta, la oración, presentarse a Dios y preguntarle cómo sería o qué haría, de qué manera luchar. La palabra del Señor nos dice acá, al inicio de este capítulo, que Hiram, el rey de Tiro, y nos dice que él había enviado embajadores y había hecho llegar madera de cedro, y no solamente material para la construcción, sino también personal para la construcción de la casa de David. Albañiles, carpinteros, para que edificasen entonces la casa que David había hecho en su reino. Y entonces esto le hizo entender al rey David que Jehová efectivamente lo estaba confirmando como rey sobre Israel, y que Dios estaba exaltando a su pueblo a través de las ofrendas y de los reconocimientos de pueblos extranjeros. Nos dice también la palabra que David había tomado otras mujeres allí en Jerusalén, y que Dios le había dado más hijos e hijas, y los nombres de ellos los mencionan acá
tenemos a un hijo de David que se llamaba Natán, como el profeta. Miren qué curioso. Tenemos varios nombres de los hijos que le nacieron precisamente allí en la capital de Israel, en Jerusalén. Nos revela la palabra de Dios que todos los filisteos se dieron cuenta de este acontecimiento histórico que sucedió en Israel al ser ungido como rey este hombre, David, que por supuesto era muy conocido por los filisteos, puesto que David peleaba las batallas de Jehová. Y esto, cuando los filisteos se entendieron esto, ellos se armaron y subieron para buscar a David y matarlo, pues ellos se habían engreído bastante al haber sido la mano de los filisteos que había hecho morir de una manera directa o indirecta al rey Saúl, puesto que ellos se holgaron cuando hallaron el cadáver del rey Saúl y le cortaron la cabeza y lo llevaron para el templo de sus dioses, para honrar a los dioses de ellos, de los filisteos, porque según ellos, pues sus dioses le habían dado la victoria y habían vencido a quien fuese el primer rey de Israel. Y cuando esto lo escuchó David, que él salió contra los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. ¿Y qué hizo David entonces? Como todo líder que busca tener una proyección de la dirección de Dios, pues consultó a Dios, le preguntó: ¿voy a subir contra los filisteos? ¿Los vas a entregar en mi mano? Y Jehová le respondió: sí, sube, que yo los entregaré en tus manos. Y así lo hizo David. Efectivamente subió a Baal Peresim y allí los derrotó. Y Dios le entregó entonces así los enemigos de su mano. Le pudo dar la victoria en ese lugar. Y allí, en ese lugar donde se enfrentaron, los filisteos dejaron sus dioses. ¿Y qué hizo David cuando vio los dioses de estos incircuncisos? Inmediatamente dio la orden que se quemasen. Esto nos da a entender que una vez que esto está al alcance, estos dioses pueden ser tropiezo para la fe de los hijos de Dios. ¿Qué hizo David? Inmediatamente mandó a eliminar eso, porque estas pequeñas cositas pueden hacer caer en grande pecado a cada uno. Y sucedió en la palabra de Dios. Vamos a leer cuando de Israel, reyes de Judá, encontraron también dioses de los paganos y los adoraron. Y miren la manera tan sabia del rey David de inmediatamente exterminar esa posibilidad del pecado. Volvieron los filisteos a extenderse por el valle y David efectivamente volvió a consultar a Dios y le preguntó, y el Señor le dijo: no subas tras ellos, vas a rodearlos para venir delante de ellos de las balsameras. Y así, cuando tú oigas un estruendo por las copas de las balsameras, vas a salir entonces a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. ¿Cómo no vamos a ir a una batalla cuando el Señor nos está confirmando que Él será el que iba delante de nosotros? ¿Cómo no? Imagínense, y usted analice, cuando se habla de la guerra, quienes iban delante a la batalla eran los más valientes, ¿verdad? Y el Señor, como nuestro gran guerrero, promete entonces a su siervo que iría delante de él para entregarle todo el ejército de los filisteos. Y lo más bonito de acá es que David, conforme Jehová le habló, así obedeció, y derrotaron ese día el ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Ezer. ¿Y qué sucedió con esto? Que la fama de David se divulgaba por todas aquellas tierras, y Jehová puso que las demás naciones temieran a este rey. Hubo respeto porque entendieron que había algo superior que tenía David, que no se había encontrado entonces en el rey Saúl. Esto nos da a entender, hermano, lo beneficioso que es para cada hijo de Dios tener una estrecha comunicación con Dios. Una de las grandes
bendiciones que nosotros podemos desarrollar como fieles creyentes es estar en contacto con nuestro Salvador. Es un privilegio, el privilegio de orar, el privilegio de hablar. Y aquí entonces radica el triunfo de las batallas a las cuales asistió el rey David, porque entendió que es Dios quien peleaba por él. Libro de Crónicas, capítulo 15. Hizo también casas para sí en la ciudad de David, y labró lugar para el arca de Dios, y tendióle una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Juntó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Juntó también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220, de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130, de los hijos de Elisapán, Semeías el principal y sus hermanos, 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a Sadoc y a Abiatar, sacerdotes, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel y Aminadab, y díjoles: vosotros que sois los principales de padres entre los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo en nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las marras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos cantores, con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas constituyeron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asap, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Usaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Ben, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maasías, Matatías, Elifelú, Mignías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asap y Etán, que eran cantores, sonaban con címbalos de metal. Y Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaías con salterios sobre Alamot. Y Matatías, Elifelú, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías cantaban con arpas en la octava sobresaliendo. Y Kenanías, principal de los levitas, estaba para la entonación, pues él presidía en el canto, porque era entendido. Y Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaban 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino,
y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas, y trompetas, y címbalos, y al son de salterios y arpas. Y como el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey que saltaba y bailaba, y menospreciólo en su corazón. Bueno, tenemos acá entonces un acontecimiento bastante importante, porque se revelan varias situaciones que habían pasado y que en este reinado pues se iban a corregir. En el capítulo 15 de Primera de Crónicas nos hallamos con el traslado del arca a Jerusalén, porque David hizo una casa para sí en la ciudad de David, y allí él arregló un lugar muy especial para el arca de Dios y le levantó una tienda. Como habíamos leído en el capítulo anterior, el rey Hiram le había hecho llegar material para la construcción de la casa del rey y también el personal idóneo para darle buen uso a ese material. Y al ver esto, pues David siente la necesidad de tener cerca el arca del pacto y traerla a Jerusalén. Y entonces él hace la referencia y dice, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que la lleven y para que le sirvan perpetuamente. Y entonces David congregó a todo Israel en Jerusalén, hizo una convocatoria nacional, a modo que pudiesen disfrutar de este suceso realmente importante. Y les había preparado una reunión, y todos los hijos de Aarón y los levitas y los descendientes de Leví, como son los hijos de Coat, de Uriel, de Merari y de Gersón, estuviesen entonces presentes. Todos los descendientes de los levitas estuvieran allí para ser los responsables de este suceso histórico. ¿Y qué sucede? Que David llama entonces a los sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y él les dice, ustedes son los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. Ustedes se deben santificar y sus hermanos, y pasen el arca de Dios al lugar que se le ha preparado. Y hace entonces la aclaración en el versículo 13 que nos da a entender por qué sucedió esa tragedia cuando fue la primera vez que él intentó traer el arca desde Kiriat Jearim y hasta Jerusalén. Y en el versículo 13 dice, pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Había entonces experimentado la triste pérdida de un ciudadano israelita al tratar de sujetar el arca, y como a él no le competía estar cerca del arca, no debía hacerlo, y por supuesto la palabra de Dios tiene cumplimiento. Entonces con esto David da a entender que no se había hecho conforme el Señor lo había prescrito por boca de su siervo Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová a la tierra de Jerusalén, a la capital. Entonces, los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, tal cual el Señor lo había indicado en Éxodo capítulo 25 y lo había recordado en el libro de Números capítulo 4. Una vez que ellos toman en consideración toda la ordenanza de Jehová, entonces David emprende ese gran reto de traer a la capital de Israel lo más preciado, la pertenencia más preciada del pueblo, que es el arca del Dios de pacto. Y entonces no solamente
se preocupó David en esa oportunidad por hacer rigurosamente todo lo que Dios había enseñado al pueblo, sino que también designó de los levitas personal sumamente capacitado para la alabanza, los cantores, para los instrumentos. Entonces, si notamos este énfasis que se hace en el reinado de David, David pues era un cantor, como se conoce como el cantor de Israel. Tenía ese don de Dios en cuanto a la voz y en cuanto al uso de instrumentos. Y no solamente se conformó con él, con que eso le permitiera una cercanía a Dios, o a través de los salmos que tanto beneficio nos han traído hasta la fecha, sino extender este ministerio. Y pues, ¿cuál personal era el idóneo? Pues nada más y nada menos que los levitas. Entonces, si se toma en consideración el rey que más hizo ahínco en esto, en perfeccionar la alabanza, en proveer a los músicos de finos instrumentos realizados con un extraordinario material y de una preparación exhaustiva, fue el rey David, de una manera especial. Entonces, él designa a Emán, que era hijo de Joel, y de sus hermanos, y a Asaf. ¿Recuerdan a Asaf? Claro que Asaf aparece. Asaf compone varios salmos usados grandemente en este ministerio. También de los hijos de Merari y de sus hermanos a Elam, a Etam, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos en el segundo orden, y así va organizando los cantores, los que sonaban los címbalos de bronce, y de una manera muy organizada entonces entran en acción esta cantidad de músicos que tenían el único ministerio. Ellos no debían estar ocupados en ninguna otra cosa. Miren esto era algo, ellos tenían que estar allí afinados, tenían que tener sus arpas afinadas, y habla aquí de la octava para dirigir. Imagínense esto. Es decir, tenía que tener un tono bastante altito, ¿verdad? Nos habla entonces que también aparece acá Obed-Edom, era levita, por eso es que Obed-Edom queda al cuidado del arca cuando la iban a traer de Kiriat Jearim, porque era levita, él podía tenía esta oportunidad, pero no se podía dejar al cuidado de cualquier otra persona. Nos dice entonces que los levitas estaban también allí desarrollando lo que es la parte musical, y también fueron puestos para dirigir el canto, porque ellos eran entendidos en esto. Entonces, lo que fue Kenanías, que era principal de los levitas en la música, allí lo colocó el rey para que él dirigiese los cantos, porque se dio cuenta que este hombre era muy entendido en cuanto a la música. Beraquías y Elcana pues eran porteros del arca, y así entonces va David organizando de una manera magistral todo lo que tenía que ver con los sacrificios, con la alabanza, como los instrumentos, pues nos habla de que tocaban trompetas delante del arca de Dios, y Obed-Edom y Jehaías eran porteros también del arca. Es decir, esto fue un acontecimiento tal que no hubo comparación. David y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obed-Edom con mucha alegría. Después de 3 meses, ellos entonces toman este gran reto de transportar el arca, pero ya no en bueyes como lo venían trayendo la primera vez en que Usa metió la mano y cayó al instante muerto. No, ahora eran precisamente los encargados que tenían que traerlo al hombro tal cual el Señor lo había así ordenado. Entonces Dios ayudó a los levitas para que llevasen el arca del pacto de Jehová. Imagínense, aquí nos hace referencia a esta ayuda sobrenatural del Señor. En el versículo 26 nos dice que ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros.
Y no solamente hubo sacrificio y alabanza, sino que hubo una gran festividad, porque David tenía un vestido de lino finísimo, y también todos los levitas que llevaban el arca iban con unas vestiduras resplandecientes, majestuosas, y no solamente los levitas, no solamente los sacerdotes, sino los cantores. Kenanías, que era el maestro de canto entre los cantores, iba con unos vestidos sumamente hermosos, de lino fino. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Esto fue algo sin precedente. De manera que todo Israel, cuando llevó el arca del pacto, era tanto el júbilo y el sonido de las bocinas y de las trompetas y de los címbalos y al son de salterios y arpa. Imagínense este acontecimiento, pero no era una algarabía, era algo magistral, porque recordemos que de algo que fue muy cuidadoso el rey David fue de colocar a las personas que Dios les había dado este talento y también invertir en estas personas, es decir, no te vas a entretener con otra cosa sino con la adoración, la alabanza a Dios. Allí, en este ministerio, vas a estar todos los días de tu vida. Y entonces, cuando el arca del pacto de Jehová llegó allí a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, mira a David por una ventana y vio que saltaba y bailaba, y eso para ella fue causa de menosprecio. Este relato también se halla en segunda de Samuel en el capítulo 6, y allí nos dice que ella, por haber menospreciado a David y haberlo tratado ásperamente, nunca tuvo hijos. ¿Por qué? Bueno, no sabemos si fue que David nunca más estuvo con ella o el Señor cerró su matriz. Lo cierto del caso es que esta manera en que ella trató al rey, lo menospreció, no le favoreció en nada a su vida y a su desarrollo como mujer. Así que, así de maravilloso es el Señor, le permite a su pueblo entonces tener lo más preciado en la capital del reino de Israel. Seguimos entonces avanzando al capítulo 16 de Primera de Crónicas. Libro Primera de Crónicas, capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y asentáronla en medio de la tienda que David había tendido para él, y ofrecieron holocaustos y pacíficos delante de Dios. Y como David hubo acabado de ofrecer el holocausto y los pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, y una pieza de carne, y un frasco de vino. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen, y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Mas Asaf hacía sonidos con címbalos. Benaías también y Jaasiel, sacerdotes, continuamente con trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día dio David principio a celebrar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de sus maravillas que ha obrado, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simiente de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios en toda la tierra. Haced memoria de su alianza perpetuamente y de la palabra que Él mandó en 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac,
el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, suerte de vuestra herencia, cuando erais pocos en número, pocos y peregrinos en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, digo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, anunciad de día en día su salud. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de ser grandemente loado, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son nada, mas Jehová hizo los cielos. Poderío y hermosura delante de él, fortaleza y alegría en su morada. Atribuid a Jehová, oh familia de los pueblos, atribuid a Jehová gloria y potencia. Tributad a Jehová la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda, y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Tened en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido, para que no se conmueva. Alégrense los cielos, y gócese la tierra, y digan en las naciones: reina Jehová. Resuene la mar y la plenitud de ella, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Celebrad a Jehová, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salud nuestra, júntanos y líbranos de las gentes, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus hermanos 68, y a Obed-Edom hijo de Jedutum, y a Asa por porteros. Asimismo a Sadoc el sacerdote, y a sus hermanos los sacerdotes, delante del tabernáculo de Jehová, en el alto que estaban en Gabaón, para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán y a Jedutum, y los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Enán y a Jedutum, con trompetas y címbalos para tañer, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutum por porteros. Y todo el pueblo se fue a cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Tenemos entonces este precioso salmo que nos regala el rey David, y precisamente es importante porque este salmo no aparece en ningún otro lugar, solamente acá en Primera de Crónicas 16. Tenemos entonces este capítulo que nos detalla cómo fue traída el arca de Dios y cómo fue puesto en medio de la tienda que David le había levantado precisamente para el reposo de este sagrado mueble sagrado. Imagínense, él representaba, el arca del pacto representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y le ofrecieron holocaustos y sacrificios. Y cuando David acabó de ofrecer todo esto, sacrificios de paz, él bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y le repartió a todo el pueblo, así a hombres como a mujeres, a cada uno de los que participó de esta festividad, una torta de pan y una pieza de carne y una torta de pasa. Esto fue algo sin precedente. Este acontecimiento hizo que el pueblo se deleitara en contar con la presencia de Dios allí en la capital del pueblo de Israel. Allí puso entonces delante el arca de Jehová los ministros, los levitas, para que recordasen y confesasen
y adorasen a Jehová, el Dios de Israel. ¿Quién fue el primero que tenía el orden? Asaf. Y el segundo era Zacarías. Jehiel, y así iban en orden, todo como lo dice la palabra de Dios, decentemente y en orden, todos con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los símbolos, nos dice en el versículo 5. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Y entonces, después de este magno acontecimiento, el rey David eleva un cántico de gratitud al Dios Todopoderoso. Esto que nos revela la palabra de Dios nos da a entender, nos echa a hacer un vistazo de cómo David, siendo el rey de Israel, procuró en todo tiempo tener la asistencia, la presencia de Dios en medio de su pueblo, para así asegurar que iba a tener entonces un maravilloso gobierno, porque cuando el rey, el gobernador es dirigido por Dios, entonces hay alegría, hay paz en medio del pueblo. Y él eleva entonces este cántico de gratitud al Señor y comenzó a clamar David por manos de Asaf y de sus hermanos. Es decir, aquí podemos decir entonces a adorar, a alabar y expresar: alabad a Jehová e invocad su nombre, y dad a conocer en los pueblos sus obras. Sencillamente acá nos está mandando a la evangelización. Cuando nosotros damos a conocer las obras de Dios que ha hecho con su pueblo, pues es detallar las buenas nuevas, todo lo que el Señor quiere hacer en medio de sus hijos. Cantad y cantadles salmos, que hablemos de todas sus maravillas. Qué diferente sería en nosotros si, lejos de estar hablando cosas que no nos trae provecho, nosotros hablásemos de las maravillas de Dios, de las grandezas. Creo que no nos alcanzaría la vida para detallar con cada cuidado los milagros, las obras portentosas que el buen Dios ha hecho en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de aquellos a quienes amamos. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Si viviéramos de esta manera, hermanos, si nosotros realmente estuviésemos esto en consideración diariamente, qué diferente fuera nuestra forma de caminar, ¿verdad? Y recordar, hacer memoria de las maravillas que el Señor ha hecho, de sus grandes prodigios y de sus juicios que son perfectos. Les habla y les insta: hijos de Israel, sus siervos, a los escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, y sus juicios están en toda la tierra. ¿De dónde nos podremos esconder? Si Él llena la tierra, toda la tierra está llena de su gloria. Nos relata la palabra de Dios que expresaron los querubines. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. El Señor no olvida. El Señor tiene presente cada uno de sus pactos que ha estimado con sus hijos, con los que creen en Él. Todo lo que Él concertó con Abraham y su juramento a Isaac, y lo confirmó con su hijo Jacob por estatuto perpetuo para siempre. Pues Él le prometió a Abraham que le daría la tierra de Canaán por porción para su heredad, aunque ellos eran poco en números y eran extranjeros, pero el Señor cumplió a cabalidad cada uno de su pacto, cada una de sus promesas, y aunque ellos estuvieron de nación en nación errantes, de un reino a otro pueblo, el Señor no permitió que ninguno de ellos fuese oprimido. Antes, por amor de sus fieles, castigó a los reyes. Y claro, esto lo podemos ver en Génesis 12, 17 y también en Éxodo, cuando saca al pueblo con gran poder y gloria. Y aquí nos hace referencia a este cántico sobre las proezas que el Señor hizo con sus hijos. Le dice: no toquéis a mis ungidos,
ni le hagas mal a mis profetas. Qué importante nosotros recordar esto y ponerlo por obra en nuestras vidas. Les insta: cantad a Jehová toda la tierra y proclamen de día en día su salvación. ¿Tiene mucho esto para nosotros hoy en día? Claro que sí. Por supuesto que si nosotros somos portadores de este mensaje de salvación y nos toca proclamarlo día en día. Cantad entre las gentes su gloria y todos los pueblos cuenten sus maravillas. ¿Por qué? Porque el Señor es grande y es digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. ¿Qué son los dioses? Obras de manos de hombre, pero el Señor hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Con gran magnificencia, con gran sabiduría, el Señor ha ocupado la tierra con su presencia, con su alegría. Así que nos toca tributar a Jehová todas las familias de los pueblos y darle la gloria y el poder a Él, porque Él necesita o Él requiere de sus hijos la debida honra. Debemos traer, como dice, ofrenda y venir delante de Él, postrándonos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Tenemos que tener siempre en consideración que su presencia hinche toda la tierra, y por eso los cielos se alegran y la tierra se alegra, y todas las naciones deben expresar que Jehová reina. Los confiesa la mar, la plenitud, los campos y todo lo que hizo su mano. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque Jehová viene a juzgar al mundo. Aclamemos a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Y qué tenemos entonces nosotros? Señor, sálvanos, sálvanos, recógenos y líbranos de las naciones, para que nosotros podamos confesar tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. ¿Qué les parece esto? Está maravilloso, glorioso. Todo este salmo que vuelvo y les repito, esto que aparece en este capítulo 16, solo aparece en este libro. Y bueno, da la idea más o menos cómo era el culto, cómo se hacía, ¿verdad?, los sacrificios y cuánto se le dedicaba a la adoración y a la exaltación del Señor. Cuando Él cierra entonces este salmo diciendo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor, se postró con gratitud, con adoración suprema al Creador. Y entonces allí dejó el arca del pacto y Asaf y sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada quien en su día. Todos ellos estaban organizados entonces y era algo que debía presentarse, así como el aceite de las lámparas debían estar en continuo, pues así la alabanza para el Señor debía estar presente allí. Y nos dice entonces que David dejó organizado para que se sacrificasen continuamente en la mañana y en la tarde los holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a lo que Dios escribió en el libro de la ley, conforme Dios lo enseñó por boca de Moisés. Entonces todos estos hombres tocaban sus instrumentos. Nos dice que Emán y Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Quedaron entonces el pueblo agradecidos con Dios por esta gloriosa manifestación, y quedaron entonces henchidos. Imagínense, si Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿cuánto se sentiría la presencia de Dios en medio de estos hombres que se santificaron para presentar a Dios lo mejor en sus voces, a través de los instrumentos, a través de su genuina adoración?
Maravilloso, de verdad. A más adelante se va a ir detallando que para que estos hombres estuviesen ministrando en el templo, en la alabanza, en la adoración con instrumentos, debían ser preparados, debían de estudiar, debían de formarse y tomar en consideración que ellos eran allí instrumentos y finas voces para exaltar las grandezas de Dios. Esto fue algo muy notorio que resaltó en el gobierno del rey David. Imagínense, ustedes se pueden imaginar trasladarse a un culto, de adoración en esa época. Eso era otro nivel, una cosa celestial. Maravilloso, porque recordemos que a través de estos hombres que Dios usó poderosamente en la alabanza, no era solamente cantar notas hermosas, sino que a través de los salmos también el Señor pronunció muchas profecías, que unas se han cumplido y otras pues también están por cumplirse. Entonces, qué maravilloso es ver cómo Dios pone a las personas en sus ministerios para que ellos desarrollen cada uno de los dones, de los talentos que Dios ha entregado para el buen uso y para, sobre todo, enaltecer y exaltar la grandeza de nuestro Dios.